Mi deseo es que haya mucha paz de Cristo en cada uno de los corazones de los que nos sintonizan. Estamos ahora dirigiéndonos otra vez por estos medios para la siguiente clase de discipulado, nivel 1, y vamos en la clase número 8. En la clase número 8 vamos a estar hablando acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, tenemos una escritura, y como siempre tenemos un texto memorial en el cual les pedimos que lo busquen memorizarlo, ahí como lo tienen en sus manuales. Y repito, si alguien de los que nos escuchan están interesados en el manual, se lo podemos mandar electrónicamente, solamente háganmelo saber y nosotros nos encargaremos de ello. El texto para memorizar dice de esta manera: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros todos los días. Sin importar las circunstancias de la vida, tú eres bueno, porque tú eres ese Dios amoroso que nos dio la vida y la salud, nos da el entendimiento, nos da, Señor, las fuerzas y nos da sobre todo la gracia tuya para que nosotros podamos vivir en este mundo. Y has aumentado gracia sobre gracia en nuestra vida, dándonos la salvación de nuestras almas. Gracias, te ruego una bendición para todos aquellos que nos escuchen, que tu palabra pueda hacer eco en sus corazones y haga el trabajo para el cual fue enviada. Como tu palabra dice, como la lluvia desciende sobre la tierra y hace germinar la semilla, pan para el que come y semilla para el que siembra. Así también tu palabra sí germine, Señor, esa fe necesaria, ese entendimiento necesario, esa esperanza en este mundo lleno de desesperanza. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como decía, vamos a ocuparnos ahora del tema de la divinidad de Jesús. A través de las edades, gente se ha preguntado quién es Jesús. Algunos dicen es un profeta, otros dicen es un hombre bueno, otros decían es un adivino, otros lo calificaron de loco, y muchos son los adjetivos que le apuntaban a Jesús. Y es una pregunta de mucha validez, ¿quién es Jesús? En esta lección vamos a mirar que no solamente es un profeta, sino que es el Dios mismo encarnado. En este texto que acabamos de leer, que fue escrito por el profeta Isaías, aproximadamente arriba de 500 años antes de que Jesucristo viniera a la escena, para estas fechas estamos hablando de 2500 o más, que estas palabras fueron escritas por el profeta. Inspirado por Dios, dijo de esta manera: un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Calificativos que vinieron a ser cumplidos en Jesucristo. El profeta, hablando por la inspiración del Espíritu Santo, él lo dijo de esta manera. Y sucede que se le nombra a Jesús Dios fuerte y Padre eterno desde la antigüedad. Cuando Jesús vino a la tierra, mucha gente se preguntaban quién es este, pues es un profeta, otros es el Hijo de Dios, es el enviado, el Mesías, el Cristo. Y Jesús, interesado en lo que los discípulos tendrían que decir, lo que la gente decía, en el capítulo 16 de Mateo le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen a las gentes que soy yo? Bueno, a lo que unos contestan, unos dicen que eres Juan el Bautista, que ha resucitado. Otros dicen eres el profeta Elías, que regresó. Otros dicen eres un profeta simplemente. Y cada quien tenía su definición de lo que creían que era Jesús. Pero Jesús estaba interesado en preguntarle a sus discípulos: ustedes, ¿quiénes dicen que yo soy? Ustedes. Así que la pregunta es para cada uno de nosotros, que el Señor esté interesado y quiere Él que nosotros contestemos. ¿Quién dice que es? ¿Quién decimos
que es Jesús. El apóstol Pedro, que era el discípulo que siempre andaba sobresaliendo porque luego contestaba, luego salía al frente, él dijo estas palabras: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Con lo que Jesús le contesta, podemos deducir que Pedro lo dijo como una manera instintiva, sin saber exactamente de dónde venía este pensamiento. Los pensamientos nos llegan de dos partes: al subconsciente, de parte de Dios, de parte de el espíritu maligno, y de una tercera parte aún de nosotros mismos, de nuestras deducciones. Y Dios se revela a nosotros a través del subconsciente, y en ocasiones no lo podemos identificar, no podemos entender cómo. A eso se llama instinto espiritual. Y Pedro, él salió con estas palabras: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo que Jesús le contesta: bienaventurado eres Pedro, feliz tú Pedro, afortunado Pedro de tu parte, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre Celestial que está en los cielos. Entonces, nosotros, para poder nosotros tener revelación del Señor, tenemos que esperar que el Señor nos revele las cosas. En el libro de Mateo, ahora Mateo, hablando en lo que se refiere a Jesús, hace referencia a las palabras del profeta Elías para aclarar que este niño, este hombre, que ahora ya es un hombre para estas fechas, está hablando cuando su nacimiento, Mateo acerca de él, y le dice: dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Notemos que ahora ya aparece aquí un nombre personal. El profeta solamente dijo admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero ahora Mateo, ya con el conocimiento que ya había transcurrido el tiempo y ahora cosas se habían aclarado, porque los profetas, muchas de las cosas que ellos hablaron, ellos mismos no lo alcanzaron a comprender. No alcanzaron a entender a qué hombre se refería, cómo serían exactamente estas cosas. Pero a través del tiempo, las piezas del rompecabezas, por decirlo de esa manera figurativa, fueron cayendo en su lugar. Y ahora los discípulos se encuentran ahora ya con una más claridad y hablan de Jesús, que será su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y enseguida aclara también Mateo: todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Sigue reiterando ahora la escritura de quién es Jesús, Dios con nosotros. La escritura nos asegura y nos afirma una y otra vez que Jesús es el mismo Dios encarnado. Pero el apóstol Mateo aquí marca: aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Esto es digno de anotar, de aclarar. Dicho por el Señor, no dicho por el profeta. Fue dicho por medio del profeta. El Señor usó al profeta para decir lo que tenía que decir y anunciar el nacimiento de Jesús, cómo sería a través del nacimiento de una virgen. Así que, dicho esto, continuemos adelante. Jesús, ya adulto una vez, dice que en sus enseñanzas, en sus predicaciones, en aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las ha revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu voluntad. Como dijimos hace unos momentos, el asunto de la palabra es por revelación, porque si no es por revelación, entonces simplemente es letra. Es algo que está ahí apuntado a lo que está escrito y mucha gente lo puede leer. Pero si no hay revelación de Dios, entonces simplemente es letra. Conozco y he conocido varias personas muy inteligentes, muy intelectuales, muy estudiosos, y puedo casi decir que saben más Biblia casi que un predicador.
Pero para ellos no significa lo que para un predicador sincero de la palabra, para un miembro del cuerpo de Cristo como hijo de Dios redimido con la sangre de Jesús, significa. Ellos lo miran como algunas partes como literatura, otros como poesía, otros como historia, simplemente cosas morales que es bueno poner atención, otras las descartan completamente, les parecen locura, tienen toda clase de opiniones, pero son gente que estudia, que lee. Pero mientras no hay revelación de la palabra, es letra, simplemente letras, palabras. Entonces Jesús dice que alaba a Dios porque ha revelado estas cosas a los que son como niños. Perdón. Cuando dice como niños, no quiere decir que son inocentes, sino que son simplemente ah, gente humilde, gente ah, sincera, gente que recibe por fe las cosas de Dios. Ah, no que sean gente fuera del nivel de la intelectualidad, de la inteligencia, porque lo que Dios se refiere es que sean humildes, porque la Escritura nos asegura en varias partes que Él recibe a los humildes y rechaza a los orgullosos. Ahora, el orgullo no es típico o no es únicamente en particularidad a las personas ricas, a los que tienen, a los inteligentes, a los que tienen de qué enorgullecerse. He conocido gente inteligente, gente que tiene posesiones, gente que está bien en el nivel de su economía y su intelectualidad, y son gente humilde. He conocido otros que están en la misma posición, pero son gente orgullosa. He conocido gente que son muy pobres, pero son muy orgullosos. Así que el orgullo no es pertenencia del rico, del inteligente, del entendido, del que está en posesiones, del que está en un peldaño muy alto en la escalera social. No, es de todos los hombres. Entonces, Jesús continúa diciendo, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiere revelárselo. Otra vez viene aquí la revelación. Alguien dirá, pues parece ser que Cristo escoge, Él quiere revelárselo a alguien, o a alguien quizá no. Bueno, cuando esta expresión ocurre, no nos está diciendo que es una arbitrariedad de parte de Dios de escoger a quién le va a revelar y a quién no. Simplemente Él quiere revelar a aquel que es humilde, a aquel que quiere seguirle, a aquel que quiere ser sus discípulos. Bueno, continuamos ahora. Jesús hizo varias reclamaciones acerca de sí mismo. Y en esta escritura tenemos esta que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Les contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y desde este momento lo conocen y le han visto. Señor, le dijo Felipe, muéstranos al Padre y con esto nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puede decirme, muéstranos al Padre? Yo soy el Padre y yo, uno somos. Qué situación tan curiosa, ¿verdad? Jesús hablaba del Padre, vengo al Padre, voy al Padre, el Padre me envió. Y creo en la mente de los discípulos una confusión, por decirlo así, pues, ¿quién es quién? A ver cómo está eso del Padre y del Hijo, qué es lo que está sucediendo aquí. Y entonces yo puedo pensar en el escenario de los discípulos ahí, que uno se atrevía, otro no se atrevía a preguntar, pero por fin alguien, tú anímate Felipe, tú anímate. Y Felipe, este discípulo, se atrevió y le dijo, muéstranos al Padre y con eso nos basta. O sea, para clarificar las cosas del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que ha sido un tema de mucha controversia a través de los siglos. Felipe, en ese momento, él mostró a él y los discípulos que rodeaban a Jesús de esa falta de entendimiento. Pero puedo imaginarme a Jesús quizá un poco molesto, frunciendo el ceño, quizá, y dijo, pero Felipe, tanto tiempo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que ha visto a mí ha visto al Padre.
¿cómo puede decirnos, muéstranos al Padre? Yo y el Padre uno somos. Esto corrobora lo que la palabra del Señor enseña, lo que nosotros entendemos, que Jesús es el Padre. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Espíritu Santo. Es la misma persona. No son tres personas. No es un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Jesús dice yo soy el Hijo de Dios, pero lo mismo también dice yo soy el Padre. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que esto significa es que en las funciones de Dios como Padre se muestra como el Creador. En las funciones como el Hijo se muestra como el Redentor. Y en las funciones como el Espíritu Santo se muestra como el Revelador. Pero todo esto es uno, nada más uno. Vamos a continuar examinando otras escrituras. Ahora vamos con Hebreos 1:3. Y dice el cual, se está refiriendo a Cristo aquí el escritor de los Hebreos, el cual, Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria. ¿Gloria de quién? Gloria de Dios. Y la imagen misma de su sustancia. ¿Qué cosa tan más profunda y significativa es esta? Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y es la misma imagen de la sustancia de Dios. Y Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todo lo que hay en el mundo, todo lo que existe se detiene en su lugar solamente porque el Señor lo ha dictado así, porque su palabra lo ha dictado y su palabra es poderosa para mantener todo en el lugar que debe de estar. Y después de haber efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esta expresión se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. No es que esté sentado a la diestra de nadie, físicamente hablando. Simplemente quiere decir que se sentó en el trono del poder, a la diestra de la majestad. La diestra, en términos bíblicos, significa poder, significa fuerza, autoridad. Y Él está sentado en el mismo trono de la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, en lo que se refiere a cuerpo, Jesús, lo que provino de María, es el cuerpo de Dios. Y lo que se refiere al Espíritu es el Espíritu de Dios. Entonces nos dice Efesios 4:4 y 5, hay un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo. Uno. Es lo que la Escritura nos marca. Entonces, enseguida nos dice que el Señor es el Espíritu, 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. Noten aquí la palabra escrita Espíritu con E mayúscula. Cuando la Escritura se refiere a Espíritu con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Cuando va con E minúscula, se refiere al Espíritu del hombre. Entonces dice esta palabra, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando dice el Señor es el Espíritu, se está refiriendo a que el mismo Señor es también el Espíritu. Es algo que, pues, no creo yo que podamos nosotros discutir con esto. Está muy claro, muy explicativo, pero continuemos con esto de que el Señor es el Espíritu. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, 16 y 17, dice, rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y mora con vosotros y estará en vosotros. Esta frase se la subrayé porque es tremendamente significativo. Dice, el Espíritu, que nadie le conoce y nadie la ve, porque el mundo no entiende estas cosas, pero vosotros, ustedes, le dijo a sus discípulos, lo conocen porque mora con, fíjense bien cómo dice la expresión aquí, mora con
con vosotros. O sea, ahorita está con ustedes. Está hablando de sí mismo y ahora dice, y estará en vosotros. Va a estar en ustedes. Significa que en ese momento el Señor, el Espíritu ahí encarnado, estaba con ellos. Estaba físicamente con ellos. Pero entonces, después iba a regresar Él en espíritu para estar en ustedes, adentro de ustedes ahora. Cuando hablamos acerca de que nosotros somos el templo del Dios viviente, 1 Corintios 6:16 nos dice así, no puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos, porque nosotros somos templo del Dios viviente. Le subrayé ahí, somos templo del Dios viviente, templo del Dios viviente. Ahora, también en 1 Corintios nos dice de esta manera, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Pregunta el apóstol Pablo, escritor de estas porciones. En 2 Corintios dice, examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? De esto podemos sacar esas conclusiones. Somos templo del Dios viviente, somos templo del Espíritu Santo y somos templos de Cristo Jesús, que Cristo está en nosotros. La pregunta que es pertinente hacer aquí, ¿quién está en nosotros? Hay el Dios viviente, hay el Espíritu Santo y hay Cristo. ¿Son tres personas o tres entidades? No, absolutamente no. Es uno nada más. Porque Dios es uno, es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Es el mismo Dios. Así que aquí podemos entender esas diferentes clases de expresiones que podemos decir son intercambiables. Enseguida, vamos otra vez al Antiguo Testamento en Isaías 52, capítulo 6. Dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. ¿Qué expresión tan tremendísima es esta? 500 años antes de que viniera Jesús, Dios, hablando a través del profeta Isaías, dice esta expresión, mi nombre, mi pueblo lo sabrá en aquel día, porque yo mismo el que hablo, he aquí que estaré presente. Para estas fechas, Jesús estaba más de 500 años de nacer, pero sin embargo el profeta ya está hablando que es Dios que estará presente. Yo mismo el que hablo, he aquí estaré presente. Vamos a examinar ahora en el Nuevo Testamento algo relacionado con eso. Dice que una semana más tarde, Juan, capítulo 20, 26 y 28, estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Este es el saludo que nosotros practicamos. Si ustedes han notado, los que no nos conocen, a los que nos sintonizan por ahí eventualmente o nos oyen, pueden notar que siempre empezamos nuestra plática deseándoles mucha paz, saludándolos con la paz de Cristo. Porque Jesús así lo marcó y dijo, la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino sé hombre de fe. Enseguida la reacción de Tomás fue algo de notarse, algo digno de marcar. Y dijo, Señor mío y Dios mío, con una gran exclamación lo hizo Tomás. Señor mío y Dios mío. ¿Quién podría saber más acerca de la identificación de Jesús que aquellos que anduvieron con él 3 años y medio de su ministerio, viéndolo hacer milagros, viendo levantar los muertos, viendo que hacía tantas maravillas que los discípulos que estuvieron tan cercanos a él? Para decir, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Esto reitera otra vez que Cristo es el Señor. Cristo es el Dios encarnado. Juan
capítulo 1, la otra ocasión ya dimos una repasadita de este texto, dice de esta manera. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Podemos mirar aquí que lo que se hizo, lo que se encarnó, fue la palabra de Dios. Entonces, vamos a decir figurativamente que yo soy alguien que nunca nadie me ha visto y han oído mi voz y nadie me conoce, pero nomás mi voz han oído. Y un día me les aparezco y les digo, yo soy esa palabra que oyeron, encarnado. Por supuesto, está muy torpe la comparación, disculpen, pero es una manera figurativa de figurar que Dios habló en el Antiguo Testamento, oían su voz a Dios, nadie le dio jamás, dice la Escritura, el Hijo que estaba en el seno del Padre le ha dado a conocer. Bueno, entonces la Escritura nos asegura que la palabra de Dios, el verbo activo de Dios, al logos, como decíamos el original a griego que estudiamos en la versión pasada, se encarnó, se hizo carne. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir que este verbo, esa encarnación, es segundo de alguien? Jesús nunca dijo que era segundo de nadie. Las filosofías por años que hemos oído nos marcan que Jesús es la segunda persona. Pero la Biblia nunca habla nada de segundas personas acerca de Jesús. Jesús siempre se marca como el primero, como el postrero, el alfa y el omega, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Y la siguiente escritura que tenemos aquí también nos dice de una manera muy categóricamente, 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, grande es el misterio del amor de Dios. Dios fue manifestado en carne, no una segunda persona, sino Dios mismo fue manifestado en carne. Continuamos examinando otras escrituras. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¡Wow! Otra vez. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién? Jesucristo. Aquí no nos marca muy claro. Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que yo no tengo problemas si alguien desea poner estos de otra manera, en otros términos. Yo nomás diría, pues ahí ustedes averigüense, la podemos decir con la palabra. Tito 2:13 nos dice, aguardando la esperanza bienaventurada. Esto quiere decir, estamos esperando, tenemos esa esperanza feliz, esa esperanza afortunada, que es lo que quiere decir bienaventurada, y la manifestación gloriosa, la aparición gloriosa, que Dios se manifieste. ¿De quién? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta conjunción aquí, y, no quiere decir que es alguien más, que es Dios y el Salvador. No. La manera en que la está uniendo es nuestro gran Dios y el Salvador, el mismo, nuestro Señor Jesucristo. Enseguida, les puse una serie aquí de escrituras para tarea a todos los discípulos que siguen a esas clases y siéntase libre, tome su Biblia usted, aunque no esté apuntado como discípulo de la clase, y mire las siguientes escrituras. El que viene es uno, esto es el que va a regresar a la tierra, es uno. En el Antiguo Testamento tenemos al profeta Zacarías en el capítulo 14, 4 y 5, y lo cotejamos con 1 Tesalonicenses capítulo 3, 3, 13, para que miremos ahí que el que viene es uno. Uno es el primero, el postrero, el alfa y el omega. Por aquí nos referimos a Isaías 44, 6, eso es en el Antiguo Testamento otra vez, comparado con el Nuevo Testamento, Apocalipsis 1:17 y Apocalipsis 22:13. Enseguida, de acuerdo al Antiguo Testamento, hay un pastor. Isaías 40:10, 11. Usted búsquelo y léalo, medite en ello. El Salmo 23, famoso salmo. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Juan 10:11 dice de esta manera, yo soy el buen pastor, dijo Jesús.
¿Podemos pensar que hay dos pastores? No, hay un solo pastor. Y primera de Pedro 5, 4 y 2, 25 nos hablan otra vez de este pastor. Uno es el rey, Zacarías 14, 9. Referimos otra vez al profeta del Antiguo Testamento y nos referimos al libro del Nuevo Testamento, Apocalipsis 19, 11 al 16. Así que debemos entender nosotros que a través de la Escritura entendemos que Jesús es Dios encarnado. Colosenses 10, perdón, no le apunté para él la cita, ahí le fallé, pero es el capítulo 5 del versículo 9 en adelante. Dice, tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo, porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo, y Él es el Dios, lo hace experimentar todo su poder, pues Cristo es cabeza de todos los seres espirituales que tienen poder y autoridad. Bueno, con este texto les subrayé ahí a ustedes estas palabras. Aquí no se los puse bien ahí, pero se los voy a decir para que ustedes lo miren y lo busquen. Está en Colosenses capítulo 2, ¿ok? Colosenses capítulo, más, ahí voy a tratar de apuntárselos aquí, a ver si me sucede. Capítulo 2. Y está del versículo 8 al 10. Ahí lo tienen, miren. Para los que no tienen los manuales, ahí pueden leer, mirar esa escritura. Y nos dice, tengan cuidado, no se dejen engañar por quienes los quieren engañar con teorías, argumentos falsos, porque ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres. Aprendemos por tradiciones muchas cosas y nos apegamos a ellas, pero a veces no nos molestamos en venir a mirar en la palabra de Dios que estas cosas sean así. Toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. Esto está muy claro. Toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar que si toda la plenitud de Dios está en Cristo y nos ponemos a dividir a Dios en 1 y 2 y 3, entonces, ¿qué plenitud le queda a los demás si la Escritura muy categóricamente nos dice toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo? Mi invitación para ustedes ahora es que busquemos al Señor conforme a las Escrituras. Jesucristo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. Fíjense bien que, cómo lo marcó Jesús. El que cree en mí, como dice la Escritura. No como dice la tradición, como dice el vecino, como dice el predicador o el líder religioso, quien quiera que sea, no. Como dice la Escritura. Entonces nosotros somos responsables por ir a la Escritura también. Esa idea de que la Escritura es simplemente para personas intelectuales o que se dedican a la religión, al estudio de las religiones o teologías. No, la Escritura, el Señor nos hace responsable y nos dice, escudriñen, busquen en las Escrituras porque en ellas se encuentran ustedes la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Son las Escrituras las que dan testimonio de quién es Jesús, de quién es Dios, de cuál es el camino, la verdad y la vida. No son las tradiciones. No son lo que alguien me dijo por ahí porque es muy inteligente. No, si está fuera de la Escritura y no es según Cristo, la Escritura dice tengan cuidado y no se dejen engañar. Esta es la clase para hoy. Espero que le encuentren ustedes utilidad y lleguen ustedes a crecer más y más en Cristo Jesús. Por ahora, mi deseo es que Dios los bendiga y vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te imploro, te ruego que tú bendigas cada corazón, bendigas cada vida, bendigas cada personas que
sean alcanzadas por esta humilde petición que elevamos hacia ti como tus siervos, como servidores tuyos y entendedores de la palabra. Te rogamos que nos des cada día más entendimiento, habilidad para transmitir tu verdad, para que haya beneficio en aquellos que nos escuchan, no de nosotros mismos, sino de tu palabra. Bendice sus hogares, líbralos del mal, favorécelos, Señor, protégelos, que tu santo ángel acampe a su derredor y les proteja. Todo esto te lo rogamos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga.